ustedes son los motivos, ustedes nos traen a todos y a cada uno de nosotros a este lugar, a este recinto, a este espacio, a este foro que lleva por título Las personas con parálisis cerebral en búsqueda de la inclusión. Así es que creo que todos estamos como en pos de ello, en aras de ello. A todas las voluntarias de Mentes con Alas también muchísimas gracias por apoyar y por sostener este tipo de actividades. Y no me quiero extender en las gracias porque si no se nos va a ir toda la mañana. Así es que mejor cortamos acá a los consejeros, por supuesto, a todo el patronato que está alrededor de Mentes con Alas, que también sostiene y además alienta con cariño y con profesionalismo todas y cada una de las actividades que tienen lugar, como este foro. Saludamos al mundo entero. Híjole, pareciera cosa de brujería, de magia, pero finalmente esta tecnología es amigable, es bondadosa, porque hay quienes nos están viendo en el mundo entero. Así es que a todos les saludamos desde esta comarca lagunera nuestra, desde este Torreón, Coahuila, para ser específicos, donde se ubica Mentes con Alas, con mucho agradecimiento y con muchas ganas de que sepan qué se hace y cómo se hace en torno al tema de la parálisis cerebral desde Mentes con Alas. Es que vamos a tener un programa que esperamos para ustedes sea de interés. Vamos a recibir en primera instancia al arquitecto Carlos Bejos, director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Laguna, quien nos va a brindar las primeras palabras precisamente como anfitrión del foro, y vamos a continuar luego con otras participaciones para llegar finalmente al panel. Les pedimos entonces que se queden con nosotros y que participemos activamente con nuestra reflexión interna, con nuestras posturas y con estas ganas de que la inclusión no sea una aspiración, sino sea una realidad. Bienvenidos todos y todas. Es un gusto poder abrir hoy nuestras puertas y en el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral llevar a cabo este evento. Quisiera antes que nada agradecer a Ruth la confianza por hacernos parte de esto. Muchas gracias. Y quisiera sinceramente y de corazón felicitarte, Ruth, y a toda la familia de Mentes con Alas por esta labor que hacen. Hace un momentito platicábamos que más de hablar de un equipo es hablar de una familia. Entonces, muchas felicidades por esta labor que durante 15 años han estado llevando a cabo. Y no me voy a extender mucho porque efectivamente el programa es un programa rico y es un programa que valdrá la pena escuchar, entonces no vale la pena que yo me extienda mucho, nada más decirles que soy un convencido que cuando lo que somos, lo que sabemos o lo que tenemos, lo ponemos al servicio de otros, entonces todo cobra sentido. Cuando lo que sé, lo que tengo, no lo comparto, no sirve para nada. Es como agua estancada que no sirve para nada. Entonces, qué bueno que Mentes con Alas se soporta en el hecho de compartir y compartir amor. Me lo decías mucho y creo que siendo así es difícil que nos equivoquemos. Es compartir, es dar a los demás, y si dar a los demás se basa en el amor, creo que difícilmente nos podemos equivocar. Están haciendo una gran labor, de veras mi reconocimiento. El día que fui a conocer a los muchachos, a las muchachas, me quedé muy impactado y no se me olvida, por ejemplo, cómo nos hablaban desde las señas, pero cómo si pones la atención que merecen, los vas a entender perfectamente. Quiero que sepan que, bueno, ahorita platicábamos que hoy nos sumamos abriendo nuestras puertas para este evento, pero siempre que necesiten vamos a ser parte de ustedes. Por favor, considérenos y ojalá que este foro de hoy y para siempre podamos hacerlo aquí. Y bueno, creo que lo que decía Marcela ahorita, la empatía es algo que debemos construir y debemos fortalecer, porque si no de otra manera el mundo en el que vivimos será ese mundo individual único, sin tener la oportunidad de entender los mundos de los otros. Entonces lo que quisiera yo hoy pedirles es abrir la mente, ponerle alas y estar entendiendo y estar comprendiendo lo que van a compartir hoy con nosotros, porque tal vez eso nos puede permitir sumarnos de una mejor manera a esta causa. El mundo de cada uno no es lo único que existe, sino hay millones de mundos alrededor que merece la pena entender para poder convivir, sobre todo convivir mejor como una comunidad. Y
Y ya para terminar, qué gran nombre tienen, Mentes con Alas. El hecho de ponerle alas, o sea, al nombre es la libertad. Solo te quiero decir que sí. ellos lo pusieron. Pues mejor aún. Mejor El aún. nombre salió de ellos. Felicidades, muchachos, por el nombre. El hecho de ponerle alas es darle libertad. Es esa mente que sueña, que ama, que desea, y un poquito de lo que leí por ahí, pero es la libertad que todos en su mente tienen. Entonces lo celebro. Vamos a continuar con, les decía, un gran programa que merece la pena escuchar con atención y ponerle precisamente alas a nuestras mentes para que podamos entre todos entendernos y convivir mucho mejor. Felicidades por estos 15 años, que sean tan solo los primeros 15 de muchos más. Larga vida, Mentes con Alas. Buenos días a todos. Imaginemos todos que la vida es un gran teatro, en donde tu fe te coloca en una butaca para observar lo que debe ser, lo que será tu existir. Todos tenemos asegurado una butaca, algunos en mejores lugares y otros en lugares no tan buenos, pero butacas nos toca, siempre nos toca una butaca. En los teatros existen patios principales, lugares privilegiados que son destinados a las personas más importantes. Esos palcos en donde la fe coloca a las personas con capacidades diferentes, o con personas con discapacidad. Es un lugar sin lugar a dudas, es el mejor lugar sin lugar a dudas, pero lo que no se ve es lo que está escrito en cada butaca. Cada espacio habla de sufrimiento, de dolor, de tristeza, confrontaciones, dolores del cuerpo y del espíritu. Es por eso que se coloca en un lugar más importante, para que los que estamos abajo, en las butacas comunes y corrientes, volteemos a verlos, seamos compasivos y saber que solo nosotros podemos ayudarlos a que estas personas, podamos ayudarlos a que estos pesares que les toque vivir sean menos. Volteemos a verlos, acerquémonos a ellos y ellas y hagamos lo que por derecho humano les toca. Démosles oportunidades, démosles tiempo, démosles espacio y facilitemos su existir para que ellos puedan participar también en nuestra butaca y puedan también nosotros acercarnos al palco de honor acompañándolos. Incluyamos a todos en nuestras vidas, a nuestra gran obra de teatro. Como parte de la celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, movimiento de personas con parálisis cerebral, sus familias y las organizaciones que los apoyan en más de 75 países, cada 6 de octubre promovemos que las personas con parálisis cerebral tengan los mismos derechos, accesos y oportunidades que cualquier otra persona en nuestra sociedad, ya que solo juntos podemos hacer que esto suceda. El Día Mundial de la Parálisis Cerebral, más que un simple día de concientización, es una oportunidad para celebrar y expresar orgullo por las vidas y logros de aquellos con parálisis cerebral y las personas y las organizaciones que los apoyan. Crear una voz poderosa para aquellos que con parálisis cerebral para cambiar su mundo. Conectar organizaciones en todo el mundo para que estén mejor equipadas para satisfacer las necesidades de las personas con PC. Crear nuevas soluciones a los problemas cotidianos. Actuar como catalizador para el cambio social y las campañas educativas que crean soluciones a los desafíos universales. Producir acciones y resultados tangibles que mejoren notablemente la vida de las personas con PC. Crear conciencia sobre la parálisis cerebral y los problemas que afectan a las personas con PC a nivel local, nacional e internacional para crear sociedades más inclusivas. Mentes con Alas se ha unido a esta celebración desde el año 2013 y este año se organizó este foro y mesa de diálogo con el propósito de difundir, analizar y reflexionar sobre distintos aspectos relacionados con las personas con la condición de vida de la parálisis cerebral y el tema de la inclusión. Agradecemos el apoyo del arquitecto Carlos Bejos, director general del ITEMS Campus Laguna, por su empatía y apoyo en facilitarnos sus instalaciones y difundir entre sus maestros y estudiantes este foro. Esperamos que deje en cada uno de los participantes un mensaje que nos ayude a lograr un mundo más inclusivo. Gracias a Félix Ortiz Carrión por venir a Tierras Laguneras para hablarnos de su vida y sus logros y sus retos. A nuestros panelistas, Alicia Navarro, Maru Falomir y Ana de la Rosa, por ser parte de esta red de apoyo hacia las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Y también muchas gracias a nuestra amiga comunicadora, excelente ser humano del cual nos honramos en tener su apoyo, Marcela Pámanes, con la que los dejamos para guiar este evento. Tiempo.
Mentes con Alas tiene tiempo que vale oro para poder acompañar a nuestros adultos con parálisis cerebral. Salud. Mentes con Alas tiene salud física y emocional para seguir apoyando las vidas de nuestros adultos con parálisis cerebral. Recursos. Mentes con Alas, gracias a la bondad de muchas personas, tiene recursos para poder seguir acompañando y apoyando a toda la comunidad y su personal. A nombre de todos los que conformamos Mentes con Alas, muchas gracias a todos. Vamos a recibir a Félix Ortiz Carreón. ¿Quién es Félix? Él es originario de Iguala Guerrero. Él radica en Cuernavaca, Morelos. Nació con parálisis cerebral, la cual no ha sido impedimento para estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Iguala Guerrero y la maestría en Ciencias Computacionales en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Cuernavaca. Él ha recibido muchos reconocimientos y por supuesto todos y cada uno de ellos merecidísimos. En primer lugar, en la categoría de servicio, etapa regional en Cuernavaca del Evento Nacional de Innovación Tecnológica en 2014. Tercer lugar, en la categoría servicio, etapa nacional en Durango. Ganador del Premio Nacional de la Juventud 2016 en la distinción Discapacidad e Integración, categoría B. Ganador del Premio TOY Morelos 2017 en categoría Superación y Logros Personales a cargo de la Cámara Junior Internacional. Reconocimiento Orgullo Guerrero 2017 del Gobierno del Estado de Guerrero. Reconocimiento de la Fundación Merced 2017 al ser ponente de la entrega del Premio Razón de Ser en su edición número 18. Ha trabajado para el Ayuntamiento Municipal de Iguala en el Departamento de Informática y actualmente para Reinventando a México en el Departamento de Fábrica de Software como ejecutivo programador. Ha sido conferencista a nivel nacional. Colabora en proyectos de comunicación aumentativa para personas con parálisis cerebral a partir de Interseis, Cerebro, Computadora y Tecnología en el Centro de Desarrollo Tecnológico becado por CONACYT para estudios de maestría. Muchísimas gracias por estar con nosotros, agradecidos y orgullosos por tu presencia. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Comunidad Mente con Alas, invitados especiales, estudiantes, maestros, padres de familia, estimados amigos, público en general. Mi nombre es Félix Ortiz Carreón, mi discapacidad es parálisis cerebral de nacimiento, tengo 28 años de edad y soy originario de Iguala Guerrero, cuna de la bandera nacional. Me encuentro muy emocionado de estar este día con todos ustedes, en este evento concerniente al Día Internacional de la Parálisis Cerebral. Para mí, es muy grato recibir y aceptar la invitación de la asociación Mente con Alas. Agradezco al arquitecto Alberto Arriaga Garibay, presidente del consejo y a la señora Ruth Berlanga de Ávila, quienes a través de mi amiga Brenda Moreno me honraron con la distinción de participar en este foro para compartir experiencias y aprendizajes que hemos vivido mi familia y yo. Muchas gracias por su cálida bienvenida a esta ciudad de Torreón. Antes de iniciar, quiero externar mi profunda admiración a cada uno de los colaboradores de esta gran comunidad, Mentes con Alas. Su espíritu de altruismo, solidaridad, compromiso, humanidad, pero sobre todo el gran amor con el que realizan día con día, al servicio de seres tan especiales, que sin duda nos acercan a la divinidad de Dios, aquí en este mundo. Doy gracias a Dios, porque en el mundo existen personas como ustedes, con alma de generosidad, paciencia y dedicación para con otras personas. Estoy seguro que todos mis amigos que están en su cuidado, expresan su gratitud con una sonrisa o muestra de cariño. Después de este preámbulo, inicio mi participación. La fórmula del éxito de los seres humanos, siempre tiene un origen, que siempre será nuestra familia. Nadie triunfa en la vida por sí solo. Es por ello que me permito presentar a mi segundo incansable motor, mi familia, quien me ha acompañado y apoyado incondicionalmente, en cada una de mis travesías y retos que decido afrontar. Mi papá, Rómulo Ortiz Bandera. Mi mamá, Luz Elvira Carreón Taboada. Mi hermanita, Fátima Ortiz Carreón, quien también presenta parálisis cerebral. Mi tía Teresa Carreón Taboada, con retraso mental. Y su servidor Félix.
Estoy agradecido con Dios, porque me ha regalado muchas bendiciones en mi corta vida. En lo personal, soy muy cercano a Dios. Porque a pesar de mi condición física, Él nunca me ha dejado solo. Me considero un afortunado, en lograr tantos triunfos a mis 28 años de edad. Pero a la vez, me siento comprometido en poder compartir, con ustedes y, con personas que, aún desconocen el camino a seguir. Existe una frase, que estoy seguro, todos hemos escuchado, que dice así. La discapacidad, no está en las personas faltas de una parte de su cuerpo. Está en la mente de muchas que se dicen sanas. La mayoría de los movimientos e iniciativas, en pro de la inclusión, ponen como primer punto clave, la concientización en la sociedad. Yo difiero un poco en esa apreciación, porque desde mi humilde opinión, lo primero que debemos de tener ante alguna diferencia, es una actitud positiva. La actitud es de vital importancia para enfrentar los desafíos de la vida, teniendo directamente o indirectamente alguna discapacidad. Siempre tenemos que ver el lado positivo de las dificultades que pasamos. La actitud se relaciona mucho con nuestra perspectiva hacia el término discapacidad. De diversos actores, desde la sociedad, maestros, padres de familia, hasta nosotros, personas con discapacidad. La actitud es pieza crucial para romper paradigmas y complejos que nos atan con el miedo y la incertidumbre de qué hacer ante una situación que desconocemos y no queremos afrontar. Mis papás vivieron esa situación de incertidumbre y desconocimiento al tener 2 hijos con discapacidad. Imagínense, además de ser por primera vez padres, su primer hijo nace con parálisis cerebral. Una noticia inesperada, peor que haberse sacado la lotería. Me enorgullece la actitud que tuvieron mis papás, en el momento de saber que su primer hijo presentaba una discapacidad. Una actitud de no echarse culpas, o de renegar. ¿Por qué a mí? Sino todo lo contrario, ver cómo enfrentar esa adversidad juntos, unidos. No dudo que tuvieran miedo, pero la voluntad de sacar adelante a su hijo fue más fuerte, gracias al amor de padre, hijo. Cuando mi amiga Brenda me compartió el vídeo de presentación, de la asociación Mentes con Alas, me sentí muy identificado con la forma de explicar cada etapa que vive, tanto nosotros, como los padres de familia. Al verlo y escucharlo, simplemente sonreí y pensé, ¿cómo supieron mi vida? La parálisis cerebral, además de ser una condición de vida, para mí es, y será una gran bendición de Dios con un propósito en la vida. Así como cada uno de nosotros lo tenemos. La discapacidad es una característica física más que nos hace iguales o diferentes. Como la tonalidad de piel, altura, masa corporal, etc. Hay una frase que me encanta y dice así. Puedo hacer lo mismo, pero de manera diferente. Gracias a Dios, considero que mi vida ha sido de manera normal. Nunca me he sentido menos o que por mi discapacidad tenga menos oportunidades que los demás. Claro está que, requiera de un poco más de tiempo, o la ayuda de otras herramientas, para lograr hacer las cosas que mis compañeros hacían normalmente. He tenido la dicha y, bendición de Dios, de encontrarme en cada etapa de mi vida, especialmente en las escuelas donde estudié, personas muy comprensivas, atentas, solidarias, colaborativas, pero sobre todo, de gran corazón, porque siempre mostraban su disposición y ayuda, cuando lo requería. Las experiencias en mi niñez fueron muchas, mis padres buscaron los medios necesarios para disminuir mis deficiencias motoras, que en aquel entonces eran más severas. Prueba de ello, es que en este momento estoy con ustedes, y no encerrado, escondido en mi casa. Por el corto tiempo, no me voy a extender mucho en esta etapa. Solo comentar que gracias a Dios, mis papás conocieron un programa en Estados Unidos, que abarcaba la rehabilitación física y, el desarrollo intelectual, implicando trabajar los 365 días del año, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Con ese programa, yo pude tener más movimiento en mi cuerpo. Además de aprender a leer, sin la necesidad de hablar. La gente cercana a mi mamá, y que sabía de mi discapacidad, le comentaba a mi mamá que, ¿por qué no me sacaba a la calle, que no le diera pena?
sin saber que no lo hacía por eso. El programa no lo permitía, por las sesiones de trabajo. Más bien, nos faltaba tiempo para cubrir las metas que debía cumplir. El tiempo pasó, al cumplir 5 años. A pesar de que mi mamá me enseñaba, ella creía que me faltaba convivir con niños de mi edad, por lo que decidió junto con mi papá, llevarme a una escuela de educación especial, en donde me recibieron sin ningún problema. Aunque estaba en educación especial, el medio en el cual me desenvolvía, era muy similar al de casa. Claro, compartía el salón con niños con diferentes discapacidades. Pero mi mamá de alguna forma estaba conmigo. A meses de concluir el año escolar, los maestros me valoraron y consideraban que junto con otros 2 compañeros podíamos ser integrados a una escuela regular. Al escuchar esto, mis papás nuevamente sentían temor de lo que iba a implicar. Dejar solo a su hijo en una aula con niños sin discapacidad, desconocer si me iban a rechazar, o me iban a hacer más travieso, en fin. En este tiempo, el panorama de la inclusión era muy distinto al actual. No existía tanto énfasis y las escuelas que aceptaban niños con discapacidad, eran prácticamente nulas. Gracias a Dios, en mi ciudad fui uno de los pioneros en integración educativa. Mis papás y los maestros de educación especial, tocaron varias puertas en primarias, si mal no recuerdo. En la tercera escuela me aceptaron como alumno. La voluntad que tuvo mi primera escuela en aceptarme, siempre la llevaré presente en mi corazón. Recuerdo que mi primer maestra, le pidió a mi mamá se quedara en la escuela durante la primera semana de clases, argumentando que podría presentarse algún inconveniente, en cuanto a la comunicación, ya que era la primera vez que trataba a un niño con mis características. Después del primer día clases, cuando mi mamá fue al salón, la maestra le dijo a mi mamá: «Señora Luz, me entiendo perfectamente con su hijo, ya no será necesario que venga mañana». En ese momento, mis lágrimas rodaron desde mis ojos. En cierto modo, era lógico porque toda mi vida había estado en casa, junto a mi mamá. Entonces al escuchar que me quedaría solo en el salón de clases, provocó en mí cierta inseguridad. Mi mamá pidió a la maestra le permitiera quedarse al menos una semana más en el patio de la escuela, por cualquier circunstancia que se presentara. Pero al paso de los días, y gracias a la integración de mis compañeros de clases, mi autoestima creció, al grado de sentirme un alumno sin discapacidad. Por lo que mi mamá ya no tuvo que quedarse en la escuela. Quiero resaltar un factor de suma importancia para que la inclusión lleve buen cauce en cualquier ámbito social, particularmente en lo educativo. Un ambiente inclusivo requiere que todas las personas involucradas pongan su granito de arena. No solo es tarea del maestro, o del gobierno, o del personal de educación especial, sino que también de nosotros y de los padres de familia, o bien de las personas responsables de nuestro cuidado. La disposición de colaborar de los padres de familia, es la base para crear una sinergia positiva con relación a un ambiente incluyente. Si los padres de familia, no muestran el interés de apoyar a su hijo, y todo lo dejan al maestro, ¿con qué ánimo creen ustedes que el maestro tome en el salón de clases? El maestro tiene que atender a más de un alumno. Es imposible que le dedique todo el tiempo a uno solo. Siempre estaré agradecido con Dios, por regalarme unos padres excelentes y comprometidos. En cada paso que daba, ellos ven la forma de apoyarme. Mi principal limitante física, ha sido la parte de la comunicación, es por eso que en mis conferencias, utilizo este sintetizador de voz. Pero en aquel tiempo, la tecnología no estaba tan avanzada. Cuando nos dieron la noticia de que yo, podía competir en un salón de clases con niños sin discapacidad, mis papás se preguntaban, ¿cómo le haría para darme a entender, ya que hasta a ellos se les dificulta entenderme? Dios les dio el don del ingenio. Mi papá mandó hacer una mesita pequeña, similar a los pupitres antiguos, teniendo un lugar para guardar mis libros y cuadernos. Además, en la mesa pintó el abecedario y los números del 0 al 9. Para que cuando quisiera decir algo, con mi mano empuñada fuera señalando letra por letra, o cuando hiciera una operación matemática, solo señalara el resultado. Posteriormente, mis papás me mandaron hacer cúbitos de madera, con una letra pintada. Así podía hacer oraciones cortas.
También, mi mamá en cada ciclo escolar, le decía al maestro o maestra que ella podía apoyarla en cuanto a recortar, o hacer algún material extra que llegara a requerir. Todo esto, a mi primer maestra la motivó, ya que sin duda, no se sentía sola y, pensar, ¿qué haré con este chamaco, que solo me lo trajeron? Por eso, nuevamente recalco. La inclusión es un compromiso de todos. Un poco más adelante hablaré de nuestra obligación como persona con discapacidad. Finalizando cada ciclo escolar, el maestro en turno, daba referencias al siguiente maestro, de cómo era mi forma de trabajar. Y, así fue, hasta llegar a sexto año. En este último ciclo, tuve la fortuna de conocer a, una de mis mejores maestras. Su nombre es Maura Huicochea. Fue un año, de logros importantes. Ser el abanderado de mi primaria, y además, representar a mi escuela en, la Olimpiada del Conocimiento Infantil, en donde llegué hasta la etapa regional. Gracias a la integración que tuve en la primaria, me dio mucha seguridad en mí mismo, y a la vez, confianza en dar un paso más, en mis estudios. Para seguir con la educación secundaria, la cual significó un nuevo cambio. Mis queridos maestros, de educación especial, me dieron el seguimiento. Establecieron comunicación con los profesores de la secundaria, en donde yo, quería estudiar. No hubo inconveniente mayor, para integrarme. Aquí, el reto principal, fue adecuarme a la forma, de los 11 diferentes profesores, lo que implica realizar más trabajos y tareas. Para dar solución al problema anterior, cuando estaba en quinto año de primaria, una maestra de educación especial, le sugirió a mis papás me compraran una computadora, para que empezara a practicar y, no sintiera tanto la carga de tareas que me podrían dejar en la secundaria. Doy gracias a Dios, que la tecnología empezó justo cuando la necesitaba, ya que la computadora ha fungido como mi herramienta principal para, la comunicación y la realización de trabajos escolares. Al finalizar la secundaria, mi sueño seguía siendo el mismo: graduarme como profesionista. Fue así que, me decidí a entrar a la preparatoria Cebetis 56. Al igual que en la secundaria, mis maestros de educación especial, visitaron esta institución en donde me brindaron todo el apoyo para que, formara parte de la plantilla estudiantil. Sin duda, en la etapa del nivel medio superior, el cuerpo experimenta muchos cambios hormonales y emocionales que marcan la pauta de nuestra personalidad y, nuestro carácter. La transición a este nuevo ciclo, fue relativamente sereno y sin ningún tipo de complejos. La sensibilidad de todos mis compañeros de clase, al ser humanitarios y, serviciales ante mi situación física, fue de gran valía para que, me desempeñara plenamente en cada actividad que se realizara dentro, y fuera del aula. Al terminar el Cebetis, decidí ingresar al Instituto Tecnológico de Iguala, en donde estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El interés que existe por las computadoras, se propició desde la secundaria, debido a que diariamente la utilizaba, interesándome poco a poco, cómo era su funcionamiento interno y, qué se podía hacer más con una computadora. Un requisito para titularse de una carrera profesional, es realizar residencias o estadías, es decir, poner en práctica lo que aprendiste durante la carrera, en alguna empresa u, en lugar que esté relacionado al perfil de tu profesión. Por tal motivo, tuve la inquietud y el deseo, por realizar mis residencias en un centro de investigación, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Gracias a Dios, el personal directivo del centro de investigación, aceptó sin problema que, me desempeñara como residente con ellos, brindándome todo su apoyo, y colaboración. Al concluir mis residencias, el doctor con quien estuve practicando, me hizo la invitación de estudiar la maestría en ese lugar. Y así fue que inicié mi proceso de inscripción, teniendo la dicha de ser seleccionado para entrar a la maestría. Sin duda, el graduarme de una carrera profesional y, de un posgrado, han representado una de las satisfacciones más gratificantes para mí y mi familia, puesto que es la recompensa de las interminables madrugadas de desvelo y, esfuerzo físico para cumplir con las tareas y, obligaciones que conlleva estudiar una maestría.
Si bien, el que realizaba los trabajos en las madrugadas era yo. Mis padres estaban dormidos pero, al pendiente si requería alguna memoria, o tomar agua. Así como el apoyarme para acostarme cuando terminaba mis tareas. El proyecto de la maestría, fue quien me dio más puntos a favor para que en el año 2016, por gracia de Dios, me otorgaran el Premio Nacional de la Juventud, en la distinción Discapacidad e Integración. Este acontecimiento, ha sido la mejor experiencia en mi vida, y significa el resultado de un trabajo en equipo sin descanso. Es una inmensa alegría compartida con todas las personas que confiaron en mí, brindándome las mismas oportunidades y, el apoyo necesario para poder estar a la par de los demás. Gracias al Premio Nacional, el proyecto de la maestría tuvo mucho auge en medios de comunicación, y en redes sociales. Desafortunadamente, la información se ha transgiversado un poco, por lo que quiero aclarar algunos puntos. El proyecto no es de mi propiedad. El proyecto de tesis, pertenece al CENIDET. Cada alumno que estudia la maestría, debe de desarrollar un tema de tesis para poderse titular de maestro en ciencias. Los doctores que laboran en el CENIDET, proponen diversos temas. Así que como estudiantes, podemos elegir el que más nos interese. En mi caso, un doctor del área de sistemas distribuidos me comentó acerca de una tecnología que podría beneficiar la comunicación de personas con alguna discapacidad motriz y de lenguaje. Por lo que a mí me llamó la atención, y en común acuerdo, ese tema me lo asignó para que lo desarrollara. Tristemente, este proyecto quedó en el escritorio, porque ni el CENIDET, ni mi asesor, equipo, y yo, teníamos diferentes formas de proyección de dicho proyecto, por lo que no llegamos a un acuerdo en común. Para cerrar mi participación en este evento, compartiré cuáles son los retos y sueños, que me faltan por realizar. Yo me defino como una persona que no puede estarse quieta. Es decir, siempre quiero estar activo, participando en proyectos, así como planeando iniciar de forma personal nuevos proyectos, implicando tener una mayor responsabilidad. Desde hace un par de años, he tenido la ilusión de crear una asociación en favor de la inclusión de personas con discapacidad, ya que a pesar de las campañas de inclusión, muchas personas quieren palpar ejemplos reales, para inspirarse de ellos y, saber que no son los únicos, así como también, la sociedad en general, carece de humanismo, creen que por no vivir una discapacidad, los que sí la tenemos no podemos tener las mismas oportunidades, ni el acceso a ellas. Por diversas circunstancias, no he tenido el tiempo de formalizar bien la idea, y conformar un equipo con quien trabajar. Primero Dios, espero poder lograr este objetivo en unos cuantos años. En cuanto a lo profesional, mi meta por cumplir es tener mi propia empresa de software. Ahorita gracias a Dios, tengo un trabajo solvente que me permite colaborar con los gastos de la casa, pero ningún empleo es seguro, y lo más complicado es poder conseguir uno nuevo. Con el transcurrir de los años, las necesidades de su humilde casa van a ser más, por lo que debo de ver por el futuro próximo de mi hermanita y mío. Termino esta plática con una reflexión personal. Existe un desconocimiento social, o falta de información, al no saber cómo tratar a una persona con discapacidad, incluso cuando es un adulto. Si bien, cuando dos personas no se conocen, entablar un primer canal de comunicación es complicado. Ahora imaginen que una de esas personas tenga discapacidad, se vuelve aún más complejo. Esto es común y normal, tener esa incertidumbre de no saber qué hacer. El verdadero problema viene cuando no existe actitud de paciencia, comprensión, perspicacia para tratar de iniciar un canal de comunicación con nosotros, personas con discapacidad. Gran parte de la población nos ven como personas inútiles, incapaces, seres extraterrestres, de una manera despectiva, diciendo: pobrecito chamaco. Ni somos pobres, ni somos bebés o niños malitos. Somos seres humanos, con un buen razonamiento y, quizás al escuchar que nos dicen así, en nuestra mente pensemos alguna que otra mala palabra. Aclaro que en mi caso no es así. Créanme que nosotros, no buscamos nos den un trato especial. Claro, es cierto que requerimos un apoyo extra, pero nada más.
Creo y estoy seguro que mis amigos aquí presentes, queremos hacer las cosas como ustedes. Damos un esfuerzo mayor para realizar actividades que ustedes hacen de forma sencilla. Estimados amigos, nuestro modo de accionar es vital para el trato que nos den. La manera de solicitar el apoyo requerido corresponderá a la forma que nos respondan. En mi opinión, el tener una discapacidad no significa que las otras personas te sirvan, en tiempo y forma que tú desees. En mi opinión, el tener una discapacidad no significa que las otras personas te sirvan, en tiempo y forma que tú desees. Tenemos que ser humildes al momento de pedir apoyo, así como también, la expresión con la que se pide. Una sonrisa siempre será agradable a los demás. Nuevamente agradezco a la Asociación Mentes con Alas su atenta invitación para compartirles mis experiencias de vida que Dios me ha permitido disfrutar junto con mi familia. Gracias arquitecto Alberto Arriaga Garibay, estimada Ruth Berlanga de Ávila, y por supuesto, a ti, amiga Brenda Moreno. Espero haber cumplido con las expectativas de este evento. Quedo en la espera de cuál vaya a hacer la dinámica de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención, Dios los bendiga. Mientras no eduquemos a la comunidad en ese aspecto, es muy complejo que la sociedad pueda empezar a incluir. Como decía Félix, que de repente cuando oye que le dicen chiquito y tienes discapacidad, yo me acuerdo de un ejemplo de un muchacho con discapacidad al que le preguntaron, oye, ¿cómo prefieres que te llame? ¿Persona con discapacidad o persona con necesidades especiales? Y dijo él, ¿por qué no me llamas Juan? Me llamo Juan. Dime por mi nombre, ¿verdad? Entonces, esa mentalidad que tenemos, yo creo que es lo primero que tenemos que empezar a educar y a cambiar, hacer visible la discapacidad cualquiera que sea, y empezar a cambiar esa mentalidad en donde pensamos que esa persona es diferente. Tiene circunstancias diferentes, como todos tenemos circunstancias diferentes en la vida, pero necesitamos que primero que sean aceptados como seres humanos, primero, en primer lugar, transmitir que todos somos seres humanos iguales, y de ahí partir para que esa persona pueda ser incluida en la sociedad, en su familia, en la escuela, en el trabajo. ¿Sí? Bien, creo que por ahí empezamos y entonces vamos a escuchar a María Eugenia. Muchas gracias, también muy encantada de estar y muy agradecida de estar en este foro, sobre todo a Ruth, a su marido, y a Margarita y a Ricardo, que fueron los que me atrajeron a Mentes con Alas. De hecho, yo a ellos les debo el trabajo de Chihuahua, porque si no hubiera estado participando con Mentes con Alas, no hubiera sido directora de grupos vulnerables en Chihuahua, porque yo empecé a hablar por ese tema que me llamaron. Entonces realmente pues yo les debo a ustedes esto, y por sobre todo a la comunidad que me ha enseñado tantas cosas, aunque estoy de lejos, me ha enseñado muchísimas cosas, y cuando vengo me da muchísimo gusto verlos. Y yo creo que la inclusión para mí es entender que la diferencia es la normalidad en el mundo. La diferencia es lo que es normal. Entonces, si la diferencia es lo que es normal para todos los seres humanos tenemos derechos, también los diferentes, todos somos diferentes. Entonces, para mí la diferencia es la normalidad, y como normalidad todos tenemos derecho a lo mismo. Y ese sería en un concepto más académico, si se puede decir, pero yo creo que también la otra parte más interna es cómo me gusta que me tratan a mí. Así tengo que tratar yo a los otros. Yo tengo derechos, el otro también. A mí me gusta que me traten bien, al otro también. Y claro, para que las personas estén incluidas en todas las áreas de la vida social, todos los que la discapacidad, yo me sumo a la
definición de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La discapacidad no la tienen ellos, la discapacidad la tiene la sociedad al no entender cuál es la tarea. La discapacidad la tiene la sociedad, ellos tienen limitaciones físicas, nosotros tenemos la discapacidad de no entender que para que estén incluidos tenemos que vivir, actuar, construir y hacer las cosas de otra manera para que ellos estén en nuestra normalidad, ellos estén en todas las áreas de la vida social. Esa sería para mí la inclusión. Muchísimas gracias, María Eugenia. Ana. Me sumo a lo que las dos han dicho. Muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí. Ahorita platicábamos de que todos estamos unidos y lo que ustedes hacen aquí aporta mucho para la sociedad de Torreón, pero aporta mucho para el mundo y para todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces les agradezco muchísimo el trabajo que hacen y bienvenidos toda la comunidad de Mente con Alas. Yo creo que lo que acaba de decir tanto Maru como ella es un espejo, yo creo que para todos nosotros, ¿no? O sea, esta cuestión de cómo hacemos valer los derechos de las personas que tienen alguna dificultad para hacer una vida normal, y como dijo Maru, esta parte de la pelota está en nuestra cancha, y no va solamente en el sentido de poner rampas y demás. Yo creo que está en un cambio de actitud frente a los derechos de todos, y eso es, yo creo que un trabajo muy importante que tenemos toda la comunidad en México, de realmente crear dentro de nosotros esa visión para hacer efectivo los derechos de nosotros, porque a veces creo que queremos palomearlo con la rampa, sí, pero es mucho más allá. Es desde esto que decía Maru, así de la regla de oro, ¿no? Que quiero para mí, eso quiero para ti, y eso implica como un cambio desde adentro, ¿no? Parece que la inclusión es un reto importante. Sin duda. Bien, ahora particularicemos un poco con Lili en lo que tiene que ver con el Instituto Nuevo Amanecer, que la misma Ruth nos ha dicho que ha sido el sol, la luz, el aliento para Mentes con Alas. ¿Nos quieres platicar de cómo se da la fundación, cómo se da tu involucramiento en estos temas, la necesidad pues de no nada más de estar, sino de acompañar, de compartir la vida? Pues sí, bueno, pues el Nuevo Amanecer lo fundamos mi marido y yo hace 41 años, y lo fundamos porque nuestro primer hijo, Hopi, nació con parálisis cerebral y con una serie de problemas cardíacos también hace 48 años ya. Y cuando lo llevábamos en Monterrey a que lo trataran, a que nos dieran una idea de qué hacer con él, cómo rehabilitarlo, nos decían: no hay nada que hacer por tu niño, que Dios te bendiga, llévatelo a tu casa, dale mucho amor, y se acabó. Tuvimos la fortuna de poder ir a Estados Unidos, como le pasó a Félix, y ahí empezamos a buscar también qué se puede hacer por él, y nos dimos cuenta que había muchísimas cosas que se podían hacer por él, y empezamos a rehabilitarlo con programas que nos daban allá en Estados Unidos. Y entonces mi marido y yo nos preguntábamos: imagínate si tú y yo, con el recurso económico y el recurso emocional, sentimos este dolor y esta impotencia tan enorme, ¿qué sentirán los papás que no tienen ni siquiera el recurso para comprar un medicamento, para llevar a su niño a que lo rehabiliten en algún lado? ¿Cómo se sentirán ellos? Entonces de ahí fue cuando dijimos: tenemos que hacer algo por esos papás y por esos chicos. No se nos hacía justo que solo por haber nacido en un lugar específico, con circunstancias diferentes, nosotros sí pudiéramos hacer, y otro chiquito que nació en otras circunstancias distintas, con menos privilegios, no pudiera tener la misma rehabilitación. Se nos hacía muy injusto. Entonces siempre hemos creído que lo hicimos por un acto de justicia social. No se nos hacía justo que uno sí tuviera una oportunidad por tener recursos económicos y el otro, por no tenerlos, no podía accesar a esos recursos. Nadie escogemos dónde nacer ni en qué circunstancias. Entonces eso fue lo que nos motivó a abrir el Nuevo Amanecer, a acompañar y a aprender también de sus papás. Y bueno, gracias a la comunidad que nos ha apoyado por 41 años, pues seguimos ahí atendiendo a todos los niños, a los jóvenes, a sus familias. Y aquí estamos, y nos hemos encontrado en el camino con mucha gente maravillosa como Ruth y con muchas personas
pero realmente de los que más aprendemos son de ustedes, chavos, porque su fortaleza y su perseverancia, ustedes nos las transmiten y son los que nos llevan a hacer todo. Muchas gracias. Gracias. Hace un momento se decía que la discapacidad está de este lado, está no tener capacidad para poder entender que no todos tenemos, así como no todos somos altos o bajos, o güeros o morenos, no todos tenemos las mismas circunstancias de vida, porque finalmente es la circunstancia lo que cambia, ¿no? ¿Cómo se hace para que la población en general asuma esta realidad y no es como la dádiva, no es como la conmiseración, sino es realmente la necesidad de pertenecer a un todo, independientemente de las capacidades y las características que tengamos cada uno de nosotros? Pues efectivamente yo creo que es una tarea de todos, pero así como lo expuso Félix, así como lo expuso Félix, es una tarea de cada sector. Yo en lo particular, que en este momento siempre estuve en la sociedad civil, pero en este momento vengo de tener una experiencia de trabajo con el gobierno del estado, creo que lo primero que hay que entender es que el gobierno tiene que entender esto, la discapacidad la tiene la sociedad y la tiene el gobierno, que no ha podido incluir a las personas, y no las ha incluido porque han estado excluidas toda la vida, porque siempre hubo este asunto de que todo tiene que ser especial. Entonces, a ver si se puede y a ver cómo se puede, en vez de decir, si todos tenemos derechos, ellos tienen derechos a los ajustes razonables que les permitan llegar a un lugar. Y eso pasa en un primer momento por la accesibilidad. Si tú no haces accesibles las cosas, las instituciones, los espacios públicos, el transporte, no hay manera de incluir. O sea, si no hay accesibilidad, no hay inclusión. Entonces, la accesibilidad es como una base de la que se tiene que partir. Si yo quiero ir a la escuela pero no puedo entrar, y quiero ir a tener un trabajo pero no puedo llegar, y si me quiero subir un transporte público y nadie me ayuda porque yo traigo una silla de ruedas, entonces no estoy siendo incluyente por más que en el discurso lo diga. Todas las escuelas me reciben, sí, nada más que esta está en el segundo piso, ¿cómo subo? Entonces la inclusión pasa por la accesibilidad como un primer momento físico, para que la gente pueda tener. Entonces yo cuando llegué al gobierno del estado lo que hice fue leer la convención y decir qué nos criticaron los expertos de la ONU que le faltaba a México, y eso que nos criticaron, eso es mi plan de trabajo, sobre qué hay que trabajar. Entonces nosotros trabajamos sobre 4 ejes. El primero, que era las personas en vulnerabilidad, las que no tienen para comer ni para curarse y tiene uno que dar un subsidio porque no hay de otra, porque si no se mueren, y porque si la discapacidad produce pobreza y la pobreza produce discapacidad. Entonces tenemos que arrancar para que haya un piso mínimamente parejo con un apoyo subsidiario a estas personas. Y esa es una parte, ¿no? Las becas y el programa de pañales que nosotros que se tiene todavía, ya yo en este momento ya no estoy participando porque me fui por motivos familiares a vivir en la Ciudad de México. Y la segunda parte es la accesibilidad. Tenemos que trabajar en la accesibilidad de los espacios públicos, de las instituciones de gobierno, de las instituciones privadas con servicio al público y del transporte adaptado. Entonces, en esos 4 temas trabajamos dentro de la accesibilidad. Después, la parte de la inclusión productiva, la inclusión educativa y la inclusión cultural. ¿Por qué? Porque creo que si la inclusión es la gran palabra, la otra frase para mí muy importante es que cada quien pueda alcanzar la mayor autonomía posible. Si yo puedo llegar hasta aquí, llego hasta aquí, pero si puedo llegar hasta allá como Félix, pues llego hasta allá, ¿por qué no? Pero si no le pongo yo, gobierno, yo, sociedad, las condiciones para que pueda desarrollar, él porque tiene una familia maravillosa que lo ha apoyado en todo y él tiene una fuerza de voluntad bárbara y una gran inteligencia, pero ¿cómo le hacemos para que todos transiten como Félix? Y que cada quien llegue a la mayor autonomía posible dependiendo de cada caso, pero esas condiciones son las que la sociedad y el gobierno tendría que estar exponiendo para que ellos estén realmente incluidos, si no la inclusión no es realidad.
Entonces, esa sería la parte de la inclusión productiva, que tenemos una mesa interinstitucional en donde participan varias instituciones de gobierno, y ahí se ve cómo allanar el camino para que las empresas contraten personas con discapacidad, para los que quieren tener un autoempleo lo puedan tener desde su casa, y para los que pueden hacer un proyecto productivo de varias personas, se haga un financiamiento en la parte de desarrollo social que financia proyectos de economía social, y entonces ellos puedan tener un ingreso. Pero ese es alcanzar la mayor autonomía posible. En términos de las escuelas, se supone que ya es por ley que tienen que estar incluidos en los salones, pero no en la práctica. Son muy pocas las escuelas que incluyen, porque una sola persona que está al frente de 60 muchachos no puede estar al mismo tiempo dándole la atención adecuada a una persona con parálisis cerebral, a una persona con autismo y a una persona que no ve. Entonces, los maestros también tienen que tener educación especial y instrumentos y personal adecuado que los apoye para llegar a esto. Pero esa es una revolución en la educación que pues tú has de saber mejor que yo todo lo que implica. Y por último, la parte de derechos humanos, que la parte de derechos humanos fue que cambiamos la ley que había porque no estaba alineada a la convención, hicimos todos los reglamentos adecuados, y a partir de ahí se formó un consejo, y aquí en esta parte me detengo porque tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil. En ese consejo peleamos muchísimo con los diputados, y hubo apertura con los diputados y con el gobierno del estado de Chihuahua, porque el gobernador Javier Corral se ha atravesado por este tema, y quedó paritario el consejo. Ahí están sentadas 2 instituciones de la sociedad, del gobierno, y 12 asociaciones civiles, sin derecho a veto por parte del secretario ni por parte del gobernador. Entonces, si las asociaciones civiles hacen su trabajo y se sientan ahí, los van a mayoritear a los del gobierno, porque los del gobierno hay todavía mucha falta de conciencia, mucha invisibilidad del tema, y si están sentados ahí, la política pública del gobierno del estado la pueden llevar las asociaciones civiles. Y que no me oigan los del gobierno, porque independientemente de que haya reglamentos, independientemente de que haya normativas, que por cierto no las siguen, ¿sí? O sea, se las pasan por donde quiera antes que cumplirlas. La verdad, lo cierto es que tiene que haber voluntad. Si yo, arquitecto, sé que voy a construir un edificio, si yo, arquitecto, tengo la posibilidad de diseñar el proyecto pensando en la inclusión y en la accesibilidad, a mí no me va a importar que haya reglas y normas. O sea, a mí me va a importar mis reglas y mis normas, y las reglas y normas de quien está mandando la construcción. Así es que de este lado de la sociedad civil hay un montón de cosas por hacer. Bien, Ana, ¿por qué son importantes los organismos de la sociedad civil, las asociaciones? Porque es importante escucharlas, visibilizarlas, aunque no les guste, sobre todo a quienes están al frente de las asociaciones. ¿Por qué tenemos que confiar en las organizaciones de la sociedad civil como motor de cambio, como motor inclusive de inclusión, aunque se oiga como pleonasmo? Fíjate que yo creo que la sociedad civil mexicana está pasando de un modelo muy autoritario a un modelo mucho más horizontal, y la complejidad de la vida como que nos está llevando a entender que todo mundo tenemos que participar. Y si nos ponemos a ver hace 40, 50 años, pues las organizaciones de la sociedad civil estaban muy ligadas a organizaciones internacionales como la Cruz Roja, o de iglesia como Vicentinas y todo esto, ¿no? Pero esta parte de volvernos un país más democrático como que nos ha regresado la responsabilidad. Lo que pasa en México, y lo creo fuertemente, es lo que los ciudadanos y las ciudadanas hagamos por este país. Y en ese sentido creo que las organizaciones de la sociedad civil en México están empezando a tomar un papel relevante, porque siempre se han ocupado de muchísimos temas, pero ahora se están ocupando de los temas más allá de los temas asistenciales, de todos los temas ciudadanos. Y son tan importantes que si te fijas, y Maru lo debe saber también muy claramente, muchas veces los modelos que las organizaciones de la civil tienen en su trabajo son los que son ejemplo de los gobiernos para poder solucionar problemas. Digo, por poner un ejemplo,
casas de cuidado diario en Chihuahua, una organización que ahorita tiene más de 120 espacios de cuidado infantil, en una sociedad en donde muchas mujeres trabajan, pues frente a la complejidad que nos ha llevado en las familias el que la mujer salga a trabajar y que los niños y las niñas no tengan espacios, pues ha sido un referente importantísimo para este gobierno. Bueno, ya lo era para el gobierno pasado, pero para este ha sido un referente importantísimo, al grado de que es un proyecto prioritario para el Estado. Espacios de cuidado infantil, y tenemos esa referencia. De hecho, estancias infantiles, el mecanismo del gobierno federal para el cuidado infantil tuvo como referencia casas de cuidado diario de Chihuahua. O sea, la sociedad civil tiene muchas ventajas. Para empezar, tiene gente con mucha pasión. Nadie empieza una organización de la sociedad civil si no tiene un problema muy serio o algo que resolver. Tiene una gran pasión. Y por otro lado, al revés de la empresa y del gobierno, pues primero nos fijamos los objetivos, luego vemos cómo y luego vemos con qué, ¿verdad? Hay una gran esperanza. Entonces eso nos hace buscar soluciones, ¿verdad? Buscar respuestas. Por otro lado, pues estamos empezando, ¿verdad? Nos falta todavía mucha institucionalidad, mucha capacidad, pero yo creo que es una manera en como los ciudadanos mexicanos estamos diciendo: este es nuestro país y esto queremos que suceda en México, y vamos trabajando por ello, ¿no? Muy bien, ahora quiero ir a un tema que no nos gusta, pero que finalmente tiene que ver con el sustento. O sea, ¿de dónde obtener los recursos para garantizar las labores y la operatividad de los organismos de la sociedad civil, sobre todo quienes están trabajando con discapacidad? Y cómo garantizar que el esfuerzo hecho por los fundadores de los organismos de la sociedad civil continúe, se quede, crezca, se aliente por parte de toda la sociedad. ¿Cómo hacer? Qué buena pregunta, qué bárbaro. ¿De dónde conseguir los recursos? Bueno, cuando empezamos nosotros con una organización pequeña, nos empezamos a dar cuenta que si no empezábamos a diversificar nuestras fuentes de financiamiento, iba a ser muy difícil poder sostener a la organización. Y conforme fue creciendo la institución, que empezamos, imagínense, con 6 niños y 3 terapistas, y ahorita atendemos a más de 500 familias, tenemos 130 empleados, pues en ese camino nos fuimos dando cuenta que teníamos que ser muy estratégicos en la procuración de fondos, y teníamos que diversificar mucho nuestra procuración de fondos con fundaciones, con empresas, con personas físicas, con personas morales, con eventos, pues con muchísimas diferentes maneras de hacer la procuración de fondos. Eso es lo que nos ha ayudado mucho a nosotros, el poder seguir sosteniendo el Nuevo Amanecer por tantísimos años, ¿verdad? Y cómo permanecer, cómo hacer que permanezca después de los fundadores, es un reto bastante grande, pero yo creo que es bien importante que todas las fundaciones nos dediquemos a tener un consejo fortalecido, formar un consejo comprometido, que crea en la causa, que se institucionalice para poder seguir adelante. Una cosa que a nosotros nos ha funcionado mucho es que tenemos el consejo de administración, y luego tenemos muchos consejos y comités que están trabajando en diferentes áreas, con puros voluntarios, que esa es otra recomendación que yo haría: invitar, mientras más personas se sumen como voluntarios, más sólido y se va a hacer la institución, y menos probabilidades tienes de fallar, sobre todo si estás escuchando esas voces que son las que te vienen a decir qué áreas tienes de mejora, porque generalmente cuando estás trabajando en eso, pues tenemos la ceguera de taller y no nos damos cuenta. En cambio, si tenemos muchos consejos que nos estén llamando la atención, por ejemplo, nosotros tenemos un consejo educativo, todo esto es independiente del consejo de administración. Tenemos un consejo educativo, tenemos un consejo de desarrollo humano, tenemos un consejo de calidad e investigación, tenemos un consejo médico, tenemos
comités, pues, un comité de eventos, tenemos un consejo emprendedor, que es un consejo de edades más pequeñas, más jóvenes, que ya algunos de ellos ya se han integrado al consejo de administración. Tenemos otro consejo ahorita todavía más joven, que acaba de surgir el año pasado, que también se está encargando de ver cuáles de las unidades del Nuevo Amanecer pueden ser unidades de negocio, para también, también que sean autosustentables. Entonces, yo creo que a tu pregunta de que cómo hacer para que permanezcan, yo creo que el reto es estar invitando, tener muchos voluntarios en muchas áreas de la organización y tener un consejo muy comprometido para que en el momento en que el fundador o los fundadores falten, esa organización ya va a seguir adelante porque ya no te necesita, ¿sí? Pues yo creo que ese es el reto y espero que nosotros ya haberlo logrado, de que si nosotros faltamos, yo creo que ya el Nuevo Amanecer tiene todas las fortalezas y el piso para poder seguir adelante. Eso espero. Claro, sí, claro. Sí, porque ya hay un modelo de trabajo, ¿no? Ya hay una autonomía en lo que tiene que ver con la misma organización, y hay aliento para participar. Ahora, también una de las grandes preguntas es, yo lo he visto, a mí me ha tocado en algún momento ir como invitada a revisar a las asociaciones civiles que estaban participando dentro de un programa que todavía se da con más limitaciones de recursos financieros de parte del gobierno municipal. Y yo veía la manera en que se elegía a las asociaciones que iban a recibir ese recurso y me preguntaba si era la mejor manera de evaluar a una institución. Bueno, ellos lo siguen haciendo de esa misma forma. Pero cito esto porque la pregunta, Maru, tiene que ver con cómo debe de ser la relación de gobierno y sociedad civil a través de los organismos que trabajan. ¿Qué es lo deseable? ¿Cómo es una relación más sana, de más independencia? Pues sí, es difícil el esquema porque casi depende de la conciencia del gobernador que llegue en turno y de qué tanto cree que la sociedad civil debe de participar dentro de las actividades de gobierno o no. Entonces ahí, desgraciadamente, todavía no hay un criterio institucional, sino todavía sigue siendo muy discrecional, depende de quién te toque. Lo que yo he visto en el gobierno de Chihuahua en estos 3 años y en la Secretaría de Desarrollo Social es que está plenamente convencido de que hay que apoyarse en la sociedad civil como una extensión del gobierno para poder atacar los problemas más urgentes y más importantes del Estado, y creo que en ese sentido se ha ido haciendo cada vez mayor la participación de la sociedad civil. De hecho, yo les puedo decir que para mí el faro de luz para grupos vulnerables fue la red de personas, la red de asociaciones civiles que trabajan para la discapacidad, que es una red en Chihuahua que son 21 asociaciones y una red en Ciudad Juárez que son 14. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿quién mejor que ellos que están en el frente de batalla? Nosotros venimos llegando, no tenemos la experiencia. ¿Quién mejor que ellos nos pueden dar la luz y el camino de por dónde se debe seguir? Yo personalmente, y fue porque Ana me invitó una vez a conocer la red, de ahí vino también la relación, y ellos fueron como el Miguel en el camino, y nosotros nos sentamos y discutimos la ley. A los primeros que les hablé para poder integrar la ley fue a la red, y en la red atiende todo tipo de discapacidades, no nomás parálisis cerebral. Entonces, en ese sentido, la red estuvo sentada escribiendo la ley y la red estuvo sentada escribiendo los reglamentos. Entonces, o sea, desde el fundamento, no nada más de que yo te doy una lana para que tú me hagas un trabajo porque ya no sé cómo atacarlo yo, sino desde el fundamento de la política pública. Y creo que eso ha sido muy productivo en nuestro caso porque la red está integrada también en la mesa interinstitucional de inclusión productiva y de hecho el gobierno, ya no en la discapacidad, pero en otras áreas, por ejemplo, lo que les platicaba de las cosechas de agua, hay un programa muy importante de cosechas de agua en la Sierra Tarahumara, en la cual se capta el agua de la lluvia, se mete en un depósito y las personas que viven en la sierra pueden tener hasta un depósito que les dura para 4 meses cuando es la época de secas. Entonces, ahorita llevan 4,000 cosechas de agua, que es una por cada familia.
Entonces, ¿lo hubiera podido hacer el gobierno solo? No, porque a ellos se dedican. Y ellas tienen la relación con la comunidad y tienen la relación de que la comunidad participe a su vez en hacer este proyecto para sí misma. Entonces hay toda una metodología y unos modelos, como dice Ana, que han sido muy funcionales. De hecho, en el gobierno había hasta una burla porque decían, oigan, tenemos que contratar más gente de la sociedad civil para que venga a ayudarnos. Y entonces decía, pues pero si ya los contrataste a todas las cabezas, ¿qué van a hacer las asociaciones? ¿A quién van a poner entonces? Porque muchos de nosotros venimos de la sociedad civil, por lo menos los que estábamos en desarrollo social. Yo creo que las 3/4 partes de la gente veníamos de la sociedad civil o de la iglesia. Entonces, pero ha habido mucha apertura de parte del secretario Víctor Quintana y mucha apertura de parte del gobernador Javier Corral, y eso sí hace una diferencia. ¿Cómo tendríamos que hacer para que fuera un derecho de las asociaciones o un derecho social que las asociaciones participen? Debería de ser esta participación ciudadana, no como un consejo que levanta la mano y luego nunca se hace lo que se dice, sino que efectivamente sea también una auditoría social que esté checando que los recursos se usen para lo que se usan y con las mejores metodologías disponibles en la sociedad civil. Pero pues eso es un camino en el que hay que avanzar y que también tiene que venir como una presión de parte de la sociedad, porque nada más como una concesión de gobierno tendría que estar institucionalizado y todavía no veo esa fuerza como para que esté. Cierto, Maru. Bueno, yo quisiera preguntar, ¿hay algún representante del gobierno municipal? ¿Algún representante del gobierno estatal? No hay nadie, ¿verdad? Muy bien. Sí, Lili. Sí. Diciendo Maru acerca de eso, yo creo que en el momento en que podamos trabajar la organización de la sociedad civil con el gobierno y con las empresas, juntos todos, es cuando se va a poder, yo creo que, hacer algo. Nada más les quiero platicar rápidamente que el Nuevo Amanecer ha salido desde hace 10 años en un programa que se llama Brisa, que es Brigadas de Atención, y tratamos de hacer alianzas con los DIFs municipales para que el Nuevo Amanecer llevara el conocimiento y por lo menos la rehabilitación primaria se pudiera impartir ahí y que no tuvieran que ir los chiquitos de Apodaca hasta Garza García o de San Nicolás hasta Garza García, evitar ese transporte y que se pudiera dar en su municipio. Y empezaba a funcionar muy bien y cambiaba el alcalde y se acababa el amor. Entonces, y lo más triste es que tú veías al personal del DIF de cada municipio comprometidísimo y ya con la infraestructura, con el personal ya pagado, y entonces el Nuevo Amanecer lo único que hacía era llevar el conocimiento. Y entonces era bien doloroso porque decías, trabajamos con 4 municipios y cambiaba el alcalde y se acababa, trabajamos con otros 4 y así fuimos. Y el año pasado, por primera vez, hubo una alianza entre una empresa muy comprometida con su comunidad que está ahí, que es García y Santa Catarina, y condicionó al municipio a que le iba a dar recursos como fundación, con la condición de que el Nuevo Amanecer impartiera los conocimientos de rehabilitación en sus municipios. Entonces, esa mancuerna de empresa, municipio y organización de la sociedad civil, yo creo que esa va a ser la solución para poder un poquito presionar a los gobiernos a que abran la puerta al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Nada más lo quería agregar. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, son experiencias que tendríamos que estar aprendiendo de ellas, ¿no? Muy valioso. Ana, lo siguiente que te quiero preguntar es, luego idealizamos también a los organismos de la sociedad civil. También esto es una verdad. ¿Cómo hacer para que la profesionalización y estas capacidades que tendrían que desarrollar los organismos de la sociedad civil para permitir, para trascender la fundación misma, se afiancen y que realmente tengan un aliento largo? Mira, es un camino, pienso en Chihuahua. Chihuahua
pues hemos sido siempre un lugar en donde los chihuahuenses hemos buscado nuestras propias respuestas por la lejanía que tenemos con el centro. Yo creo que eso nos ha ayudado. Chihuahua es un estado en donde empresa y gobierno han tenido vinculaciones muy fuertes. En la época de la maquiladora, eso fue lo que lo arrancó, o sea, ha sido una combinación. Y eso llevó al Consejo Coordinador, no es cierto, era Desarrollo Económico AC, que es un organismo empresarial, cuando tuvimos una lluvia muy fuerte en el 90, a empezar a buscar respuestas desde los empresarios, a ayudar a reconstruir las casas que con el agua se habían caído. Ahorita suena algo bien sencillo, pero recuérdense que en el 90 no había responsabilidad social empresarial ni existía toda esta mirada, ¿no? Y también hubo una situación bien interesante en Chihuahua. Fuimos el segundo estado con alternancia, entonces eso nos creó esta esperanza de que la vida iba a ser muy diferente. Entonces, con esas dos experiencias se creó la Fundación del Empresariado Chihuahuense, que es un impuesto sobre el impuesto a la nómina que hoy por hoy genera 330 millones de pesos anuales a favor de, ¿verdad? Que es un impuesto autoadquirido, pero es un impuesto que lo pagan los 35,000, 40,000 empresarios chihuahuenses. Entonces, yo he visto como caminar a la sociedad civil de Chihuahua de sumar voluntades, de la buena voluntad, a empezar a entender que tenemos que hacer el bien hecho, ¿verdad? Y mucho ha ayudado el hecho de la Fundación del Empresariado Chihuahuense. La Fundación del Empresariado Chihuahuense crea el Centro para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. O sea, cuando dice fecha, yo voy a invertir mi dinero en las asociaciones civiles para que ellos hagan la chamba a favor de dar más oportunidades, o se dan cuenta que se encuentran en una sociedad civil que no tiene las capacidades para invertir ese dinero. Entonces dicen, necesitamos, primero empezaron a traer que gente de México, que una conferencia, que un taller, se dieron cuenta que la profesionalización requiere de una institución que realmente le dé seguimiento a eso. Entonces, entre el TEC de Monterrey y la Fundación del Empresariado Chihuahuense, se crea el Centro de Fortalecimiento en Chihuahua y en Juárez. Y ha sucedido una muy buena situación, porque esto se ha vuelto como cultural. O sea, ya la gente cree que sí, que para hacer el bien necesita capacitarse, que no puede ser nada más la suma de voluntades, sino que sí necesitan constituirse, que la procuración de fondos no es una papa caliente que no la tenemos que aventar entre los que estamos aquí adentro, sino que es digamos, la consecuencia de hacer un trabajo bien hecho y darlo a conocer. Entonces empiezan como a construir cierta cultura de cómo hacer las cosas, y bueno, empiezan a intervenir otros factores, porque entonces las gentes que dan fondos dicen, a ver, espérame tantito, ¿a quién le voy a dar el dinero? Empiezan a pedir cuentas por el dinero que dan, la voluntad del donante se vuelve importante para la organización, y entonces te empiezas a dar cuenta como miembro de organización, pues que requieres de saber más, de organizarte mejor, ¿verdad? Y de hacer mejor las cosas. Se oye muy padre y a lo mejor ustedes piensan que en Chihuahua hay puras organizaciones que están bien institucionalizadas, no, hay de todo, pero digamos, como que hemos ido caminando a crear una cultura de hacer las cosas bien y de institucionalizar. En Chihuahua hay organizaciones muy fuertes que sobre todo, por ejemplo, estas organizaciones que trabajan con la discapacidad y otras, que además han dado un salto adicional. Tienen ya, muchas de ellas, 10, 15 años trabajando en red. Y ahorita que hablábamos de la posición de la sociedad frente a gobierno, las redes han ayudado mucho a tener fuerza. O sea, difícilmente, no sé cómo lo veas, Maru, pudieran haberse escrito la ley de personas con discapacidad en las rodillas de algún diputado, porque hubieran tenido al día siguiente a la red de organizaciones sentados allí diciendo, a ver, permíteme tantito, ¿qué estás haciendo? Y incluso, y me acuerdo, ellos proponen. Tenemos, no me acuerdo, una persona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que queremos que venga y que les platique cómo es esta ley. Entonces, yo creo que frente a problemas tan complejos como los que estamos viviendo, necesitamos el apoyo de todos, ahorita que es el líder de empresa. Nosotros vemos ahorita, por ejemplo, una situación muy dolorosa en Chihuahua, es la violencia familiar. Y ese es un problema súper complejo. O sea, está dentro de la casa. Yo ahorita traigo la cachucha de niñas, niños y adolescentes y te puedo decir que el 80% de
de las violaciones y abusos a niños y adolescentes sucede en su casa. Frente a esa cuestión tan compleja necesitamos el apoyo de la empresa para que revisemos horarios, revisemos permisos, revisemos transporte. Necesitamos el apoyo de gobierno y obviamente necesitamos el apoyo de la sociedad civil. Entonces yo creo que esto ha sido un movimiento que yo lo veo a nivel nacional muy interesante en México, de cómo vamos como tomando conciencia de que no es la asistencia, son los derechos, y que para eso necesitamos tener mejores respuestas. Otra cosa que creo que ha ayudado muchísimo es que ahora cada vez más la gente te pregunta, bueno, ¿y cuáles son tus resultados? ¿Qué impacto has tenido? No, pues es que yo reparto sopita las mañanas. No, a ver, ¿para qué? O sea, ¿qué está pasando después de que le das? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que quieres transformar? Entonces también eso ha sido muy interesante, porque ya nos estamos también dando cuenta de que las estrategias que a veces tenemos no son suficientes y que necesitamos la colaboración de otros. O sea, se vuelve, yo me encanta porque como vas entrando y vas pensando que vas solucionando, pero realmente vas viendo como más el detalle y vas viendo más la importancia de la intervención. Y se me hace muy importante esto de que las fundaciones donantes cada vez estén más presentes en el impacto y en los resultados, porque es un espejo muy fuerte para la organización, para decir, ¿qué estoy haciendo? Entonces, también algo que me encantaría que nos presumieras es esto que ahorita decía Lili. Las organizaciones de la sociedad civil no viven nada más de recursos económicos, viven de muchas voluntades, y el Nuevo Amanecer tiene un programa de voluntariado excepcional, yo creo que líder a nivel nacional. Entonces, no nada más es el dinero, yo creo que hay muchas cosas que se pueden aportar, y entre eso es pues el trabajo. Claro. Sí, el convencimiento, Lili, y que eso te quisiera preguntar, ¿realmente como sociedad estamos dispuestos a entregar el activo más valioso que tenemos, que es el tiempo? Que muchas de las veces que creo que es ahí donde empezamos a atorarnos, ¿no? A lo mejor vamos una o dos veces y nos sentimos ya muy buenas y nos regresamos y decimos, bueno, ya puedo descansar unos cuantos meses y ya no volver, y luego otra vez. Es como una fuente de energía eventual, y luego a la que nos acogemos a los organismos de la sociedad civil. ¿Cómo hacer para cambiar esto? Porque creo que también nosotros como sociedad tenemos que disciplinarnos, y si le vamos a entrar como las voluntarias de Mentes con Alas, que le entran en serio, con una organización, con un trabajo compartido, dividido. ¿Cómo hacer para lograr esto? Pues fíjate que sí, es un reto grande, pero mira, algo que le ha funcionado poco a poco en el camino al Nuevo Amanecer es darnos cuenta en ver cuál es el interés del voluntario y en alinear ese interés a algo que sea natural en él. Por ejemplo, si es un abogado, tenemos en el consejo un abogado, bueno, él es el voluntario donde todas las cosas legales corren a cargo de él. O sea, cada persona tiene un perfil diferente, y te das cuenta que para los voluntarios es mucho más fácil trabajar en la misma área que ellos ya trabajan de diario, y poderle extender hacia la organización, ¿verdad? Entonces eso nos ha funcionado mucho, y también el que cuando el voluntario entra, buscar cuál es su interés, por qué está ahí y en dónde quiere estar trabajando. Lo que también nos sirve mucho es que tenemos una persona encargada del voluntariado, y tenemos un director maravilloso que le da seguimiento, que se llama Marco Amaya, que le da seguimiento a todo puntualmente, que eso es algo muy importante para que pues esto se pueda lograr. Pero yo creo que una de las claves más importantes es el saber conocer el interés del voluntario y alinearlo a sus líneas de trabajo diario, para que a él no le cueste trabajo estar pues compartiendo esos conocimientos con el Nuevo Amanecer. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, perfectamente. Nada más quisiera que me fueran dictando tiempo para no extenderlo, porque aquí no podremos quedar todos, ¿verdad? Porque son una serie de ¿hasta la 1? ¿Y cómo vamos de tiempo? ¿Qué no son? Tenemos media hora. Tenemos qué bueno, entonces podemos seguir platicando aquí muy cómodamente. A ver, otra de
las preguntas que deseo formular y de verdad con mucho respeto y mucha sensibilidad hacia la labor que hacen los organismos de la sociedad civil. Hace un momento se habló de la rendición de cuentas, ¿no? Del ánimo que tienen los donantes de saber exactamente en qué se emplea su dinero, este programa de que una parte del impuesto sobre nómina vaya, bueno, aquí quisiéramos que el impuesto sobre nómina se usara para lo que fue creado, que tampoco sirve, pero precisamente por eso es que nosotros tenemos que empujar a que las cosas sucedan, no podemos esperarnos. Y yo la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo hacer para que los organismos de la sociedad civil sean lo suficientemente transparentes, rendidores de cuentas, que se acogieran a todos estos programas de transparencia que ahora se les exige donde quiera que hay dinero público y más donde hay dinero privado? Creo que también tendría que ser la misma mecánica. ¿Tendría que haber una reglamentación común a todos los organismos de la sociedad civil? ¿O cada región tiene sus características diferentes? ¿O cada organismo de la sociedad civil también responde a diferentes momentos de su vida? O sea, ¿cómo hacer para que esto suceda y que esto también sea a su vez un mecanismo de fortalecimiento de los organismos? Pues yo creo que la rendición de cuentas y la transparencia viene siendo fundamental. Yo, ahora que estuve de este lado, a la hora que decíamos, bueno, ¿a quién se lo vamos a dar? Pues primero que esté constituido, segundo que esté en el, ¿cómo se llama? De donataria autorizada, que te conviene porque entonces puedes dar recibos deducibles de impuestos y entonces la gente te confía más de que ya estás auditado por el gobierno de alguna manera, ya estás reconocido por el gobierno. Y creo que sí, también las organizaciones civiles tienen y tenemos, en las que yo participo, que ser transparentes para ser confiables, porque la gente dice, yo te doy el dinero, pero tú dime qué hiciste con él. Y en este asunto de los recursos, que es bien difícil porque todo el mundo te da, pero nadie te da para pagar nómina. O sea, te doy los medicamentos y te doy la silla y te doy la lavadora, pero a ver, para que contrates a una gente, ¿cómo le hago? Entonces sí necesitamos crear pues yo creo que normatividad sí hay, lo que no hay es en la práctica que eso se dé, no sé, Ana, tú cómo la veas, pero yo me he topado también con que a veces hay mucha rigidez en la mayor parte. Para mí las organizaciones son personas ayudando a otras personas, fundamentalmente, y nadie te quiere dar para pagar sueldos. Entonces tienes un gran problema y nadie quiere dar para pagar sueldos porque nadie quiere adquirir el estatus de ser tu patrón, porque entonces puedes sufrir demandas y una serie de cosas. Entonces creo que eso ha limitado también mucho el que las organizaciones civiles también tengan la transparencia adecuada, porque tienen que andar haciendo malabares para ver cómo le pagan. Y donde hay una contradicción muy seria para mi manera de ver es, yo tengo trabajadores a los cuales no les cumplo sus derechos, que están trabajando para que le cumplirles los derechos a las personas con discapacidad. Entonces resuélveme esa ecuación. O sea, yo, ¿por qué tengo que contratar a una gente en mi asociación a la cual no le tengo que cumplir los derechos como trabajador, nomás porque como es una cosa de solidaridad, entonces yo no te cumplo los derechos a ti como trabajador y entonces tengo un trabajo precario? Entonces el tercer sector también tiene que estar en ese sentido profesionalizado y pagar los sueldos adecuados y generar los empleos adecuados, y que hay una institucionalidad y una normatividad que permita que esto ocurra, y esto todavía yo no veo que ocurra. Y también hay mucha desconfianza desde el sector gubernamental a las asociaciones que no son transparentes, y nos ha tocado de todo, gente que son fantasmas, porque a mí me tocó ir a una que era fantasma, a la cual el gobierno anterior le dio muchísimo dinero y no encontramos ni siquiera ni la dirección, y eso existe también. Entonces sí tenemos que tener una confiabilidad para que la gente vea los resultados, pero también en el papel de transparencia, y entonces los empresarios y la gente común y el mismo gobierno va a soltar el dinero para que puedan hacer este trabajo. Este es como un caminar, ¿verdad? Fíjate que, nosotros lo que hemos visto en Chihuahua es que es muy difícil que des cuentas si no tienes las cuentas. O sea, si sacaste para las naranjas de esta bolsa y te dieron para la gasolina de no sé dónde, o sea, como empiezan muchas organizaciones, pues a la hora que les pides cuentas, no sabes, ¿verdad? Un día me habló una persona que tenía un centro de adicciones móviles. Ana, ¿cuánto cree que me cueste cada persona?
No sé, moto. Pues mire, me traen unas cajas de fruta en las mañanas, ¿verdad? No, ¿sí me explico? La transparencia tiene que, pues solamente puede ser si tiene cierto orden. Yo en mi experiencia en el centro de fortalecimiento puedo decir que muy pocas veces he visto organizaciones que se quedan con los recursos o que hacen mal uso de los recursos. He visto personas y organizaciones que viven en la organización, centros que atienden a adultos mayores que viven en la casa, ¿verdad? Y que a lo mejor su hija también vive con ellos. Pero nunca he visto a nadie que se haga rico de organizaciones de la sociedad, si no es por a lo mejor una alianza con el gobierno así muy extraña, ¿no? La mayoría de la gente trabaja y trabaja de una manera muy precaria. Yo diría, la transparencia empieza por el orden. Necesitas tener cierto grado de institucionalidad para poder dar cuentas. ¿Verdad? Necesitas tener un plan, necesitas tener un presupuesto, necesitas tener un contador, necesitas, ¿verdad? Las organizaciones que hacen voluntarias, pues estas ya tienen, digamos, alguna referencia de lo que tienen que estar reportando para el gobierno. Y una cosa que es muy interesante, yo creo que es un gran reto para el sector, es que en los estudios que se hacen sobre organizaciones de la sociedad civil, no salimos bien evaluados. Michael Layton ha hecho dos estudios sobre esto, y el 79% de las personas en el estudio de Michael prefieren darle dinero a alguien en una esquina que apoyar una organización de la sociedad civil. ¿Verdad? O sea, estamos invisibilizados. Pero por otro lado estamos viendo que también, cuando menos en Chihuahua, no sé aquí en Torreón, muchas empresas están creando sus fundaciones. ¿Verdad? Entonces, como que es un sector incipiente que está viendo luces, ¿verdad?, que nos apoyan, pero al mismo tiempo trae un rezago de confianza que necesitamos solventar. Y yo creo que mucho está en que tengas las cuentas claras y las des, mucho que tengas capacidad de tener claros tus objetivos y por lo tanto medir el impacto, y otro reto más grande es que te conozcan. O sea, ¿cuántas organizaciones hay en Torreón? ¿Qué hacen estas organizaciones? Porque solamente se acercan a aquellas personas que tienen necesidad de lo que hace esta organización. Entonces, yo creo que el sector tiene un gran reto para poder pues generar más confiabilidad, porque esa confianza lo que va a traer no son más recursos económicos, sino que va a traer a otras personas que hagan cosas a favor de otros. ¿Verdad? O sea, de veras, este trabajo nos lo dijiste muy leve, pero ustedes tienen un trabajo de muchísimos voluntarios que seguramente a lo mejor nunca se habían acercado a una organización de la sociedad civil, nunca habían vivido el gozo de servir a otros a través de una organización, y que seguramente ya están pensando que dónde más pueden apoyar. Esa es una cosa que me faltó decir. Y otra cosa que me faltó decir es que también aparte de la persona que trabaja de No Amanecer ahí con los voluntarios, también tenemos la presidenta de un voluntariado de la cual Tere fue más de 15 años presidenta del mismo, y ahorita ya le dejó su chamba a otra persona más joven. Pero bueno, sí se lo quiero reconocer a Tere porque muy, muy importante. Fíjate que sí, Ana, lo que decía Carlos al principio, en el sentido de que si tenemos talentos y tiempo y conocimientos, de nada sirven si nosotros no los damos, si nos quedamos con ellos. Estuve hace poquito en la plática con una persona que se dedica por producción de fondos que se llama Lynn Twist, y ella dice que por eso, que si nosotros guardamos todo, es como cuando en un lago se guarda todo en un lago y se puede hasta pudrir el agua. Se pudre el agua porque no la dejamos correr. En cambio, si dejamos correr el agua, que son nuestros talentos, nuestra riqueza, nuestro conocimiento, esa agua que va corriendo por el río va sembrando vida. Y es la única forma parte de nosotros trascender. Y en el momento en que empezamos a apoyar, yo veo en el momento en que los voluntarios empiezan a trabajar, ellos mismos te dicen, es que yo me estoy llevando más de lo que te puedo dar. Entonces eso es bien bonito, porque estoy segura que hay mucha gente que no sabe, que no ha conocido esa experiencia, porque en el momento en que conocen la experiencia de darse, en ese momento
empiezan inmediatamente a recibir mucho más de lo que tú puedes estar dando. Y yo creo que eso es algo muy valioso que también nos ha faltado difundir, porque a ellos, yo me doy cuenta que en Monterrey a lo mejor hay muchísimas personas que quieren ayudar pero no saben a dónde. O sea, nos ha faltado como organizaciones de la sociedad civil mostrarnos y decir, ven, acércate, porque yo te voy a dar aquí vas a tener una experiencia mucho más hermosa de lo que puedas tener en otro lugar, y mucho más rica y de trascendencia. Entonces sí tenemos ahí un reto también muy grande todavía con la sociedad para poder atraerla a las organizaciones y mostrarles ese camino, porque finalmente pues nada de lo que somos nos vamos a llevar, entonces, más que lo que dejemos aquí. Entonces sí nos falta ahí todavía mucho trabajo que hacer. Hay preguntas de ustedes, pero antes, a ver, ¿qué factor común hay entre estas tres maravillosas mujeres? Pues que son mujeres. Un poco a propósito lo digo, o mucho a propósito lo digo, porque finalmente muchos de los organismos de la sociedad civil, por lo menos aquí en el entorno comarcano, que son muchos los organismos que trabajan, muchos son liderados por mujeres. Y entonces, a ver, ¿qué tenemos las mujeres que no tengan los hombres? Porque, y no me van a decir qué tiempo, por favor, porque lo que menos tenemos es tiempo, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo se le hace ahora que está tan de moda este concepto de resiliencia, de recuperación del sí mismo a través del trabajo personal? A ver, ¿por qué sí las mujeres? ¿Por qué tan pocos hombres? ¿Qué está pasando con eso? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, adelante, por favor. Yo no creo que sea tiempo, definitivamente yo creo que no es el tiempo. Yo pienso que la mujer tenemos una sensibilidad diferente, el hombre tiene una sensibilidad, mas no es igual. ¿Por qué? Porque el ser madre y el traer a un niño con, se puede decir normal o con cierta discapacidad, te da ese sentimiento diferente que los hombres no lo tienen. La necesidad de atención que necesita un niño especial no la percibe igual el hombre. ¿Por qué? Porque no está con él las 24 horas del día. Siento yo que es esa gran diferencia entre el hombre y la mujer. Tiempo, sí. Sensibilidad es muy importante. La capacidad de dar, la capacidad de poder ayudar. Son muchas capacidades que el hombre los tiene, pero no los tiene desarrollados como los tenemos las mujeres. Ese es mi punto de vista. Y creo que hay hombres también hipersensibles, pero que no les dé el tiempo, realmente. ¿Por qué? Porque trabajan. ¿Por qué? Porque nosotros, yo trabajo, pero trabajo en el Nuevo Amanecer. O sea, es diferente, ¿no? A que los señores tienen realmente un trabajo y que llevar la comida y el dinero a la casa. Eso para mí, pero la sensibilidad y otra cosa que siento yo que lo hemos descubierto en el Nuevo Amanecer es que el amor nos mueve. Es un amor diferente, maternal al paternal. O sea, digan lo que digan, pero yo creo que es diferente el llevar en tu vientre a un niño, a una niña que nace con todas las capacidades, y hay niños y niñas que nacen con cierta discapacidad. Es muy diferente. Es cuestión de dar amor, de sensibilidad, y que aparte pues nos da la capacidad, Dios nos las dio. Así es. Benditas diferencias hormonales, ¿verdad? La hormona se nos salvó. Efectivamente, gracias, muchas gracias por la participación. ¿Alguien quiere decir algo al respecto de por qué las mujeres? Pues mira, yo también creo que es cultural. Yo creo que es cultural, fue una forma de cómo nos fueron educando a través de la vida, en donde el hombre se dedicaba solamente al trabajo y la mujer solamente al hogar y a los niños. Y bueno, y a la hora que se ofrece salir más allá de tu hogar por alguna necesidad que necesita la sociedad, pues la mujer es la que sale, y porque aparte, a lo mejor porque tiene más tiempo que el hombre también tiene que trabajar. Pero sí conozco a muchos hombres que se entregan totalmente, y creo que cada vez hay más. Creo que cada vez hay más jóvenes
Nosotros lo vemos ahí entre los voluntarios del Nuevo Amanecer, cada vez tenemos más jóvenes muy comprometidos, pero creo que tenemos el reto de seguirlos educando, porque volvemos a lo mismo, cuando se empiezan a dar cuenta de todo lo que empiezan a recibir a cambio, pues más felices son en su vida y más se desarrollan más, pero creo que mucho ha sido cultural y que pues tenemos todavía ese reto. Había casi 40 y tantos % de hombres como de mujeres en las organizaciones de la sociedad civil. No era. Sí, y te voy a decir que en Chihuahua hay hombres muy comprometidos, no nada más en los consejos. El Centro de Fortalecimiento ha sido como un lugar en donde han pasado muchas gentes y muchos de los que han pasado por allí son directores de algunas organizaciones, y hay un buen montón de hombres súper entregados. A mí me encanta pensar, y siempre lo buscamos en los consejos, que haya paridad. O sea, que haya hombres, mujeres de diferentes edades, con diferentes perfiles, porque sí es cierto, somos diferentes y tenemos experiencias de vida diferentes, y eso enriquece muchísimo a los consejos. Yo me preocupo mucho, o sea, cuando veo consejos de puras mujeres o organizaciones de puras mujeres, porque creo que ¿cómo? No, pero creo que es un gran complemento. Lo que yo he visto en las organizaciones, tener a hombres trabajando dentro de la organización y en los consejos es un enriquecimiento muy fuerte, que complementa tremendo, y que yo misma me sorprendí cuando hicimos esa investigación, porque yo pensé que éramos mayoritariamente mujeres. No, para nada, estábamos 45, 50, digo una cosa así. Y sí, creo que hay que fomentarlo, porque eso enriquece muchísimo la vida dentro de las organizaciones. Yo nomás rápidamente decir que ahora, por lo menos en desarrollo social en Chihuahua y en otros lugares que hemos visto, ahora ya se habla del cuidado, y los programas sociales que se implementan son programas del cuidado. Lo que pasa es que tradicionalmente el cuidado familiar descansa sobre los hombros de las mujeres, el cuidado de las personas con discapacidad descansa sobre los hombros de las mujeres, el de los adultos mayores descansa sobre los hombros de las mujeres. Entonces, familiarmente el cuidado está adjudicado a la mujer, y no necesariamente tendría que ser así, porque yo entiendo en la parte cuando eres madre y tienes toda la crianza, pero ya el cuidado como tal y todas las instituciones y programas que se empiezan a formar con esta mirada del cuidado, y de que somos los dos sexos los que tenemos que hacernos cargo del cuidado. Y por eso en los países europeos ya se les da a los hombres hasta 1 año de posibilidad para cuidar al hijo, y la pareja decide quién de los dos trabaja, y si el hombre es el que se queda en la casa, el hombre es el que hace el cuidado. Pero tenemos que quitar este prejuicio de que el cuidado es únicamente de la mujer, porque si no, entonces habría muchos hombres que se pierden la oportunidad también de estar cerca de sus padres, cerca de sus hijos, cerca de las personas con discapacidad, que es una experiencia y un aprendizaje mutuo maravilloso. Entonces esta parte de responsabilidad también cae sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Así es. Finalmente, si estás fungiendo como formadora o como contacto directo en los primeros años, pues tú tienes que pasar y transmitir esta información, ¿no? Así es. Bien, aquí hay preguntas y vamos a darle respuestas. Esta es para Lili. Desde su experiencia, ¿con quién es más difícil trabajar? ¿Con familias de personas con discapacidad, o con el gobierno? Bien fácil pregunta. Con el gobierno. No, con las personas con discapacidad y con sus familias es un aliento trabajar, es una hermosura, porque realmente son los que nos dan la fuerza, son los que nos mueven. Aprendemos de su fortaleza, de su perseverancia, de su tenacidad. Bueno, para mí son mi fortaleza. Con el gobierno, para nosotros las experiencias con el gobierno son las que más difíciles hemos tenido. Por muchos años hemos tratado de trabajar en conjunto con el gobierno, desde la Secretaría de Desarrollo Social, y ha habido sexenios en los que la apertura ha sido mayor, y en los que de veras sí hemos podido inferir en algo. Sin embargo, conforme cambia también el gobierno del Estado, cada 6 años, el gobierno pasado, por ejemplo, pues no se pudo avanzar en nada, porque el Consejo de Desarrollo Social fue cambiado en su totalidad, y entonces empezaron a poner personas pues que no están
ni abiertas, ni con conocimiento, sobre todo ni abiertas a lo que tú dices de que, bueno, vamos a trabajar juntos para poder hacer las leyes y cambiar las leyes juntos. No hubo forma. Este gobierno está peor que el anterior. Entonces, sí, de repente es desesperanzador, pero dices, bueno, pues no, como les digo yo a los consejeros de repente cuando se desalientan un poco por los gobiernos, les digo, miren, ya hemos pasado 6 sexenios de 6 presidentes diferentes, nos ha tocado desde la nacionalización de la banca hasta el golpe del 82, o el de no sé cuándo, y el del 91, les digo, no, y aquí estamos, o sea, tenemos que seguir picando piedra, y tenemos, como dice Ana, a nosotros nos corresponde como sociedad civil trabajar para que los gobiernos nos escuchen, y para que volteen a darse cuenta de que no podemos, ni ellos solos, ni nosotros solos, nadie puede solo, tenemos que aliarnos todos para poder tener un mejor país, un país más justo. Entonces, pues bueno, respondiendo a la pregunta, nosotros con el gobierno es con el que más hemos batallado, pero pues vamos a seguir ahí picando piedra hasta que se termine esto. Claro. Tenemos 6 minutos para dar respuesta como a 4 o 5 preguntas. Así que, a ver, ¿qué opinión tienen del programa del bienestar social que le ofrece el gobierno federal a las personas con discapacidad? Pues ahorita está en un punto muy polémico porque están evaluando si desaparecen el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidad, por el nivel asociativo que hay importante. Están reconsiderando, porque ya habían decidido quitarlo y volverlo una dirección de la Secretaría de Desarrollo Social, y ahorita por las manifestaciones de la sociedad civil, lo que dices tú, Lili, están reconsiderando si se queda como consejo o no. De cualquier manera, el consejo mismo le faltaban muchos dientes y muchas situaciones, porque no podía ejercer, podía nada más recomendar, pero no podía ejercer, y estaba muy limitado. Entonces creo que en ese sentido falta mucho por hacer, porque aunque va a haber mayor dinero para dar becas, no va a haber mayor institucionalidad para trabajar toda la inclusión, porque va mucho más allá de dar una beca. Lo que hemos platicado aquí es todo lo que se necesita, y eso todavía no está tan considerado en la mesa, pero las asociaciones civiles en muchos estados están haciendo el trabajo. ¿Confían en que algún día exista la verdadera inclusión educativa y laboral para las personas con discapacidad? Yo soy bien optimista, yo sí confío que lo vamos a lograr. Yo creo que tenemos grandes retos en educación. Ahorita lo que planteaba Maru, esto de que a lo mejor sí hay la voluntad, pero no hay la capacidad. A veces no hay la capacidad. Ahorita está la escuela obligada a incluir, pero esa obligación no va junto con el conocimiento, las herramientas, la actitud, la sensibilidad que requieren para hacerlo. Entonces yo creo que estamos ahorita en esa parte en donde yo confío en que se va a empezar a dar el cambio. Nosotros desde nuestra área en el Sistema de Protección Integral de Niños y Adolescentes estamos trabajando para que las escuelas tengan todo lo que requieren para la cuestión de la discapacidad, tengan todo lo que necesitan para agua, saneamiento y higiene, y tengan todo lo de protección civil. Pero a la hora que tú ves el diagnóstico de las 5,000 escuelas de Chihuahua, pues o sea, sí nos falta una lana y nos falta un tiempo para lograr eso. Pero sí creo que ese tema ya está en la mesa. O sea, ese ya nadie puede decir, no, yo aquí no lo admito, ¿no? O sea, ese paso ya lo dimos. ¿Con qué lo vamos a dar? A lo mejor la infraestructura es una parte, pero la parte de las habilidades de los maestros para atender, como decía Maru, a un grupo que ya de por sí tiene una calidad educativa deficiente, y además a una persona que requiere una atención de más tiempo, ahí es donde yo creo que vamos a necesitar pensarlo diferente, porque yo creo que incluso vamos a necesitar más personal dentro de la escuela que pueda ir yendo a los salones a apoyar a este maestro o maestra que tiene esa persona. O sea, estamos como, ya dijimos que sí, pero ahora todavía no sabemos cómo, ¿no? Estamos todavía en esa parte. Por lo menos ya hay una definición que sí. Bueno, y ya para terminar, ¿alguna recomendación, algún compartir, alguna experiencia, algo que se le deje de una manera muy particular a Mentes con Alas al cierre de este foro? Me gustaría que cada una de las tres nos hiciera el favor
de compartir algo muy particular para Mentes con Alas. Pues bueno, yo lo único que compartiría es que siempre he pensado que todos los seres humanos nacimos con talentos distintos, con cualidades diferentes, y nacimos con ellas para compartirlas. Todos venimos al mundo con un regalo que compartir. Y entonces yo creo que de repente me doy cuenta que las personas que decimos que tienen discapacidad, el regalo que traen ellos a veces para mí es mucho más valioso que el que yo les puedo dar, porque de ellos he aprendido, como les dije hace ratito, la fortaleza, la perseverancia, la tenacidad, la esperanza, el amor incondicional. Entonces yo les comparto que para mí han sido los grandes maestros, y que siempre que nos sintamos desalentados los volteemos a ver a ellos para tomar fuerza y seguir adelante, porque si alguien nos puede dar un ejemplo de fortaleza son ellos. Entonces pues yo lo que les quiero compartir es que siempre que sintamos algún desaliento los volteemos a ver a ellos para seguir adelante en nuestra vida y en todo lo que tengamos que hacer. Pues yo sobre todo agradecer, porque gracias sobre todo a Ruth, a Fernando y a Margarita y a Ricardo, fue que se puso delante de mí el tema de la discapacidad, del cual yo nunca había visualizado, porque había trabajado otros temas como antropóloga, con los indígenas, con los campesinos, con otros sectores vulnerables, pero nunca con discapacidad, y eso para mí me abrió una puerta de ver cuánto hay que hacer en este sector, entender que es un sector que es el 15% de la población y no el 6% que declara el INEGI, ya comprobado, y que no puede estar un 15% de la población excluido de los derechos más fundamentales. Yo lo que les diría es: documenten la experiencia, documenten el modelo, para que el día que ustedes no estén, el modelo pueda ser replicable y la experiencia pueda orientar y darle luz a otros. Yo creo que para mí eso, ya sé que el día a día es mucho pedirles porque ustedes están en la acción del día a día y a qué horas demonios voy a hacer eso, ¿verdad? Pero creo que es un conocimiento valiosísimo de experiencia de vida, y que ellos también pueden documentar su propia experiencia, no nomás ustedes como institución, sino ellos pueden documentar cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido su camino, qué sienten, qué recomiendan, y creo que esa documentación es como puede visibilizar de mejor manera también todo esto, y darles muchas las gracias. Pues yo sumarme a este agradecimiento y agradecerles a cada uno de ustedes por su fortaleza, por su capacidad, por su alegría, y yo creo que ustedes son personas que a lo mejor no se dan cuenta, pero con esta manera en que, como ustedes han decidido vivir apoyados por Mente con Alas, ustedes están apoyando a otras muchas personas, a otras muchas familias, con su propio ejemplo, incluso a lo mejor personas que ni las conocen ni los ven, pero que la fuerza que ustedes hacen por estar bien, por salir adelante, se permea mucho más allá de sus familias, y yo quiero agradecérselos muchísimo, muchísimo, y les quiero pedir que lo sigan haciendo, que nos sigan dando ese ejemplo, que nos sigan animando a cambiar, como dijo Maru, a cambiar nuestro corazón, nuestra mente, para que cada vez tengan más espacios y más manera de estar bien, ustedes y todos los demás. De verdad les agradezco muchísimo. Y bueno, a ustedes, ¿qué les digo? Gracias por todo lo que hacen. Creo que a veces no nos damos cuenta, porque estamos en el día a día, que lo que hacemos es mucho más allá de lo que ves, mucho más allá. Esta energía que ustedes ponen, este corazón y ese amor por lo que hacen, nos lleva a muchos a hacer las cosas mejor, y yo se los quiero agradecer muchísimo. Pues sí, así estamos concluyendo este foro, muy llenos, muy reconfortados y también muy conocedores de que a partir de ahora no podemos pensar que no sabemos cómo hacer las cosas. Hay caminos, hay que aprender de esos caminos y hay que implementarlo. Muchísimas gracias, ha sido un gusto, Lili, Maru, Ana, un gusto enorme. Y ¿qué vamos a hacer? Muy bien.
Ah, claro, y ya vemos reconocido la importante participación del Instituto Lagunero de Audición y Lenguaje, pero valga el aplauso a nuestras queridas intérpretes, a Laura Quintero, a Mirza Palacio y a Julieta, intérpretes de lenguaje y de señas. También un agradecimiento al arquitecto Alberto Siller y al señor Javier Dávila, quienes donaron una obra artística para obsequiar a nuestras invitadas con este reconocimiento que se les va a dar a cada uno de los panelistas, pero también a quien nos acompañó en una primera instancia en este compartir las experiencias que tiene que ver en torno a la parálisis cerebral. Así es que, ¿quién va a entregar los reconocimientos? Ruth. ¿Quién? Sí, adelante. ¿Quién tuvo? Vente, Fer. Vente, Fer. Vente a entregar los reconocimientos. Y bueno, ustedes me indican. Y las cajas. Un momento. Marcela. Gracias. Gracias. Dile que tú la pintaste. Tú lo pintaste muchísimas veces, se los voy a enseñar, es un corazón en forma de cactus. Muy bien. Gracias, Isabel. Gracias, Y ya tenemos los libros, las dos publicaciones de Mentes con Alas. Y bueno, de corazón, a nombre de Ruth, de Fernando, de Beto, de toda la comunidad de Mentes con Alas, muchísimas gracias. Y hasta la próxima.